Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Logix. Sean bienvenidos a la sesión de la 1 p.m. de nuestro tercer día. Muchas gracias por elegir esta sala. Yo soy Melanie Contreras, los voy a estar acompañando junto con Anaís Alanis como moderadora de la maestra Patricia Villaverger. Anaís, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Ni, la verdad es muy emocionada. Ya como les comenté previamente, aquí ya tengo lista mis notas justamente para aprender aquí de la maestra Patricia y pues digo, al final del día sacar todo el provecho que se pueda en esta plática. Yo encantada de moderar junto contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, esta sesión la traemos debido a que, como podrán haber escuchado en varias sesiones el día de hoy, ya hablábamos sobre que queremos implementar inteligencia artificial, pero todavía no sabemos cómo o ni siquiera sabemos si realmente la necesitamos. Entonces, bueno, esta sesión busca esclarecer esos temas, esas dudas. Y bueno, maestra, ahora sí, doctora Patricia Villaverger, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptarnos de nueva cuenta la invitación y pues todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Pues siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes en Logic. Ya me siento de casa, entonces siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y antes que nada, pues bueno, felicitarles por organizar este evento que es muy necesario para seguir avanzando todos estos temas en México y en el resto de América Latina. Entonces, bueno. Pues para ya no darle mayor preámbulo, yo quisiera que la sesión fuera lo más participativa posible. Entonces, si también quienes nos hacen el favor de escucharnos en este momento quieren plantear preguntas o comentarios, por favor háganlo ahí en la función del Q&A. Pues con la finalidad de que sea lo más interactivo posible. De lo que les voy a hablar es de LegalOps 4.0, optimizando despachos con IA. Em, este, el 4.0 sí me deja pensando, ¿no? Porque pensaríamos que ya pasamos por el 3, por el 2, por el uno. Y creo que entonces aquí la primera pregunta, pues sería que con toda sinceridad, digo, los que tengan oportunidad de estar usando esta función, pues nos digan si realmente conocen, o más bien si ustedes tienen estas funciones dentro de sus equipos, ¿no? O sea, ustedes realizan funciones de operaciones legales. Sería ahí una primera cuestión. Yo no quiero aquí como empezar a contaminar con mis propios sesgos, pero mi experiencia es que esto todavía es algo que apenas empieza a generar tracción en América Latina. Todavía es un concepto que inclusive se podría considerar nuevo en otras regiones como en Europa o en Estados Unidos o Australia, pero pues que poco a poco empieza a tener un poco más de eco. Y esto es importante no por nada más estarlos bombardeando a ustedes con conceptos nuevos, ¿no? Y con nuevos buzzwords y con nuevas cosas de moda que hay que hacer o no hacer, pero hay toda una lógica alrededor de o sea, de este paraguas de operaciones legales que es muy importante tanto para los temas de optimización como para los temas de tecnología y de inteligencia artificial. Entonces, nos vamos a enfocar en el tema de un poco más de inteligencia artificial porque pues es lo del momento. Y no sé, bueno, a ver digo, les pregunto a Mel y a Anaís porque pues están aquí conmigo, pero bueno, también ellas ya traerán sus propios sesgos de tantas conversaciones y de todo lo que colaboran dentro de Logic. Eh, pero si alguien pudiera compartir en la función de preguntas, ¿qué es para ustedes la inteligencia artificial? No quiero un concepto técnico porque claramente eso le iríamos a preguntar a los técnicos, ¿no? A la gente que sabe más de estos temas, ¿no? Pero para ustedes, o sea, ¿qué significa? ¿Qué sentimiento les genera? ¿Qué es lo que les evoca hablar de inteligencia artificial en el contexto de su trabajo? Excelente. Aquí los invitamos a colocar en la parte de preguntas y respuestas. Pueden colocar en anónimo si desean. Y aquí AP nos dice, una herramienta para automatizar acciones o hacer tareas más rápido. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguien más que se anime? ¿Les da miedo? ¿Les da emoción? ¿Les da flojera?
Yo en lo particular te puedo decir que a mí lo que me genera es como esta emoción, como este abanico de oportunidades que obviamente está en nosotros la responsabilidad de adentrarnos a conocer cómo sacarle ventaja a esto. Entonces creo que es como esta emoción. Comentan por acá, AP también miedo, comentan una herramienta de consulta más al alcance. Ya se están animando, ya se están animando. Ok, sí, me parece interesante. O sea, desde luego, a ver, la inteligencia artificial yo también estoy de acuerdo, es una herramienta, ¿no? Pero sí creo que hay aquí un tema en el que desde luego se puede utilizar para automatizar cosas, desde luego se puede utilizar como, o sea, para consultar cosas a documentos o bases de datos, pero podemos hacer muchísimo más con ella, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pasa frecuentemente es que cuando hablo con colegas del tema de inteligencia artificial, sobre todo si son, digamos, un poquito de la vieja escuela, como que piensan en términos de inteligencia artificial como un buscador, como hagan de cuenta que fuera otra vez el JUICE, pero recargado, ¿no? Y creo que tenemos que pensar en la inteligencia artificial como algo más allá que esto, ¿no? Decían, no sé, me imagino, dice, a ver, Mercedes dice que le emociona tener una opción para hacer de manera más ágil, pero bueno, una necesidad de aprender sí, a usarla mejor, sin duda alguna, que es cultura organizacional más que una herramienta. Eso, no sé si se dijo en otro panel, pero también estoy muy de acuerdo con eso. Yo voy a tocar mucho de este tema, automatización de procesos con congruencia. O sea, esta cuestión de la automatización me parece interesante porque en realidad, o sea, ya teníamos software, o sea, el software tradicional antes nos podía ayudar a automatizar muchas cosas y no había tenido la atracción ni había generado el interés que genera inteligencia artificial, este tipo de inteligencia artificial en específico, la generativa, que había generado pues un software en donde podrías automatizar algo, ¿no? Pero bueno, sin duda sí, se puede ver de qué manera utilizar inteligencia artificial para eso, que está optimizando tareas e incluso copiando al ser humano. Sí, eso también a algunas personas les genera un poco de angustia. Un bibliotecario que ha leído todos los libros de la biblioteca y que basta con pedirle la información. Pero es una herramienta de apoyo, nos dice CPC Bogar Arriaga, y ocuparla para saber que le estamos preguntando efecto de lo que está redactando. Hay que aprender a usarla, sin duda, y cree que en México vamos lento, sí, estoy de acuerdo con Vianey y ahorita les voy a compartir algunos datos al respecto. Una superayuda por el cúmulo de conocimientos. Rocío, qué comentario tan interesante, porque justo ahorita vamos a hablar de dónde sale este cúmulo de conocimientos, ¿no? Ayer estaba en un evento sobre justicia digital y una colega litigante pues decía que a ella le preocupaba, ¿no? Que empezaran a usar en los juzgados inteligencia artificial porque la inteligencia artificial se equivoca, porque tiene imprecisiones, porque X, Y o Z, ¿no? Entonces, o sea, de dónde sale ese cúmulo de conocimientos es fundamental para saber qué tipo de respuestas vamos a tener, ¿no? Automatizar tareas que haría el ser humano con su intelecto, exacto, quién la alimenta, y ahí está el detalle donde cruza toda esta parte de la cultura y de la organización. Muchas gracias por sus comentarios ahí. Entonces, bueno, a ver, vamos a tener aquí estas, o sea, diferentes premisas de partida, ¿no? Creo que todos estaríamos de acuerdo que, o sea, empezar estos procesos de transformación digital es una necesidad. La mayoría de ustedes, bueno, a pesar de que piensan que es una, o sea, correctamente creen que es una herramienta, pues requiere de entender cómo usarlo, pero eso pues desencadena una serie debería desencadenar una serie de procesos dentro de los equipos de trabajo, empezando por el tema de pensar en esta transformación digital. La transformación digital no solamente es tecnología, claramente es un componente muy importante, pero hay que tener toda una reflexión alrededor de los procesos, de los objetivos, de los esquemas de gobernanza en los equipos para poder llevar a cabo esta parte de transformación digital. Entonces, no nos quedemos con el fetiche de los proveedores de tecnología o de las herramientas, porque lo voy a decir de una vez, es poner el burro atrás de la carreta. Si ustedes empiezan a pensar en cómo voy a usar inteligencia artificial, buscando quiénes son los proveedores de inteligencia artificial, se van a confundir y se van a tropezar mucho, ¿no?
Aquí también una cosa que estaría bien saber, si la pueden compartir, es, entiendo, no sé, Mel, Anaís, que la mayoría de la gente que está en Logic son de despacho, de firma, o hay también gente, Sí, abogados de... la gran mayoría son abogados de despacho y ya un número más pequeño son abogados in-house de empresas. Y yo Bueno, no, y yo en lo particular digo, yo estoy más como invitada aquí a moderar. Yo tengo una firma pequeña, entonces me toca también velar por los intereses de quien tenemos este interés en conocer sobre cómo aplicarla dentro de un despacho pequeño, ¿no? Y por eso ahí voy a estar participando para justamente también tomar en cuenta también este sector, ¿no? sí, claro, y esto ya se ha dicho en otros paneles, digo, no he podido seguirlos absolutamente todos, pero sí que correctamente ya he visto que se ha comentado esto de que pues la escala del equipo importa, ¿no? O sea, lo que logra hacer una firma grande o lo que tiene que hacer una firma grande no es ni lo que puede ni lo que debe hacer una firma más pequeña, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que tomar en cuenta, pero o sea, yo calcularía más o menos, y ahorita, o sea, les voy a decir más o menos por qué, pero que probablemente todos ustedes trabajen en un equipo que ha de tener máximo 10 abogados. A lo mejor hay algunos de ustedes que trabajan en equipos más grandes, pero la realidad es que la mayoría de las firmas en México son firmas pequeñas. No son firmas gigantescas internacionales, y entonces la lógica de lo que tenemos que hacer pues va a ir cambiando, ¿no? Y esto pues nos lleva al tercer punto en que cuando nosotros estamos pensando en tecnología, estamos pensando antes que en un tema de dónde está la herramienta y a quién se la compro y demás, es que nos demos cuenta que esto es un esfuerzo estratégico que requiere un cambio cultural. Desde luego, bueno, hay equipos que puede depender de muchos factores que sean más reacios o menos reacios al tema de tecnología, y eso también tiene a veces que ver con el tipo de práctica, pero todas estas cuestiones que nosotros estemos reflexionando alrededor de la tecnología tienen que estar ancladas en nuestra estrategia de negocio, porque, o sea, o en el servicio que le estamos dando al cliente, porque si no, también estamos poniendo el burro atrás de la carreta. Automatizar, se pueden automatizar muchísimas cosas, pero ¿qué de eso tiene un potencial de darnos un retorno o una mejor fidelización con nuestros clientes? Y es ahí en donde tenemos que poner el acento. Y luego esta que pues ya la dicen por aquí, por arriba y por abajo, pero bueno, le quise dar una revolcada a la frase un poco. O sea, yo no creo que se vaya a reemplazar a todos los abogados si es que no saben utilizar inteligencia artificial por varias razones, y si eso sucede va a ser un proceso un poco más lento, pero lo que sí es cierto es que quienes no sepan utilizar la inteligencia artificial van a perder oportunidades y posicionamiento. Entonces, también hay que pensarlo en términos de qué tipo de clientes, qué tipo de asuntos nosotros estamos buscando dentro de nuestras áreas de práctica, y ver de qué manera, para qué, o sea, por qué y para qué vamos a apalancar tecnología hacia ese objetivo. Entonces, o sea, yo quisiera que planteáramos un poco más las preguntas, ¿no? De que, o sea, esto no va a ser un workshop de, sí, píquenle acá y háganle acá y allí tienen automatizado un flujo de trabajo. O sea, pensemos mejor antes qué son esos flujos y por qué necesitamos hacer eso, para que especialmente quienes están en una firma chica y que no tienen ese ancho presupuestal para equivocarse, para hacer algo y después desecharlo, para estar dándole varias vueltas a esto, pues puedan tener el mejor retorno en lo que sea que estén buscando. Y esto, pues me lleva aquí a esta otra cuestión, ¿no? O sea, nosotros podemos ver diferentes áreas para innovar, ¿no? Y creo que podemos ver aquí tres, ¿no? Una tiene que ver con las operaciones internas, es decir, cómo están los procesos de las firmas, cómo mejoramos nuestro trabajo interno. Otra tiene que ver con el servicio al cliente, es decir, qué le estamos ofreciendo al cliente que para ello sea útil, que sea conveniente y que sea valioso. Y la tercera tiene que ver con el tema de práctica jurídica, es decir, cómo mejoramos el análisis jurídico que estamos haciendo y nuestros outputs o entregables jurídicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos discusiones de este tipo, como que a veces todas estas cosas se mezclan. Y la verdad es que, o sea, digo, esta es como una idea como para ir pensando como qué es lo que estoy haciendo yo en estas tres áreas, pero al final del día sí creo que se cruzan. O sea,
tenemos, digamos, aquí yo les estoy poniendo como un ejemplo en donde a veces lo que es de operación interna se cruza con la práctica jurídica, como es el tema de gestión de conocimiento. Si no tengo mis archivos bien catalogados, si no me están guardando las cosas donde tienen que estar, si no sé cuál fue la última versión del contrato que estuvimos haciendo en este tipo de transacciones, pues entonces ahí estamos teniendo un problema de proceso interno que tiene que toca con la práctica jurídica, ¿no? Y obviamente creo que ya los que han estado en este evento y los que siguen, pues toda la plataforma de Logic, se pueden, pues se podrán, ya estarán muy, muy al tanto de que lo más importante para que ustedes le puedan sacar provecho a las herramientas de inteligencia artificial son sus propios datos. Entonces, sí sus datos, y los datos son todos, porque también he tenido de repente estas conversaciones con algunos clientes en donde me dicen, pero hay que distinguir, hay muchos tipos de datos, todos, no me importa, o sea, sus datos, o sea, numéricos, las listas de clientes, los documentos que están, o sea, juntando, las tesis, por ejemplo, criterios, si ustedes están haciendo litigio que usan más frecuentemente o que les son más relevantes, todos los datos que ustedes tengan, recursos humanos, en fin, ¿no? Temas de facturación, todos los datos, ¿no? Pero si no tenemos bien organizados esos datos, entonces, pues no vamos a poder apalancar esto o nos vamos a quedar en un esfuerzo muy corto con lo que podemos hacer, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con operaciones internas y servicio al cliente, ¿no? Y aquí me voy a los procesos más administrativos, aunque tengamos un equipo chiquito, no es que tengamos que tener áreas grandotas que hagan todo esto, ¿no? Pero todos ustedes, o sea, si trabajan, o sea, tienen que, en algún lado me supongo que registran los datos de sus clientes, entonces hacen este proceso de altas de clientes y tienen un proceso de facturación y cobranza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo operaciones internas se cruza con servicio al cliente, aunque esto no sea la parte jurídica del servicio, al final del día, para el cliente, o sea, los clientes lo que quieren ver es un servicio que sea ágil y que tenga valor de principio a fin. Entonces, ciertamente, digo, ustedes pueden ser muy buenos abogados y abogados, pero si resulta ser que su área administrativa o la secretaria que está ahí con ustedes, se equivoca con la factura, hay que rehacerla, no la manda a tiempo y demás, pues eso es en detrimento del servicio que está prestando la firma, ¿no? Aunque el componente jurídico sea muy bueno. Y después, pues está la parte, digamos, como de práctica jurídica, y servicio al cliente, ¿no? Por ejemplo, los entregables que ustedes tengan que hacer. Lo pongo así muy genérico porque pueden ser escritos procesales, pueden ser temas transaccionales, ¿no? Pueden ser análisis jurídicos, las alertas al cliente que ustedes de repente pueden mandar o algunos otros temas de investigación, ¿no? Y desde luego, pues hay un punto acá en donde todo esto cruza, ¿no? Ahora, una cosa que es muy importante es que nosotros podemos estar, o sea, pensando en dónde tenemos como esta convergencia, ¿no? Entre operaciones, servicio y práctica jurídica, pero lo que sí tiene que quedar muy claro desde un inicio es que las inversiones en tecnología y en innovación por sí mismas no garantizan rentabilidad. Y esto es algo muy importante. Yo no soy experta en temas financieros, pero sí es muy importante hablar de esto porque yo estoy segura que los mayores obstáculos, o sea, uno de los mayores, no el único, pero uno de los mayores obstáculos que enfrentan, sobre todo en las firmas medianas y chicas, para empezar a utilizar este tipo de herramientas, pues es la inversión que significan. O sea, ustedes, pues, o sea, o sea, si tenemos que balancear todos estos temas de no solamente seguridad de grado empresarial, pero además, dependiendo del tipo de información que manejen, deciden ir con algún proveedor especializado, pues son o sea, licencias que son bastante caras, ¿no? Y si entonces, o sea, a lo mejor pueden pagar dos o tres, pues, o sea, ¿qué tanto sentido hace que lo tengan solamente unas personas en la oficina y no las tengan todas a nivel de trabajo de equipo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de rentabilidad es súper importante y por eso es que también el tema de tecnología se conecta con lo que ustedes hacen como oferta de servicio. Cobran por hora, cobran por iguala, cambian sus tarifas dependiendo del tipo de asunto, cobran, digamos, como no sé, ponen un cap, o sea, un límite de lo que van a cobrar y se los pagan a mensualidades, tienen bonos de éxito, pagan por etapa procesal, o sea, todas estas cuestiones van a tener un impacto en lo que ustedes pueden hacer o no, pero sí es muy importante decir que no hay una relación causal directa entre innovación, tecnología y rentabilidad, pero que sí estamos en un momento en el que la tecnología
pues empieza a ser un diferenciador en el servicio legal. Y esto es algo que va a seguir evolucionando. La mayoría, no sé, digo, de las personas que nos acompañan, cuántos de ustedes tengan clientes, personas físicas o personas morales, pero aunque se ve más desde el punto del lado corporativo, o sea, los abogados de sus empresas y las empresas que ustedes atienden, aunque no tengan abogados, también ya están empezando a utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, si ellos dicen, ah, bueno, yo puedo sacar aquí un escrito de lo que sea, ¿no? De una renuncia o un contrato muy sencillo y no le tengo que pagar al abogado, bien o mal, ¿no? O sea, puede ser una buena o mala decisión y dependerá como también del criterio de cada cliente, pues sí nos deja pensando es entonces, o sea, ¿dónde está nuestro valor? O sea, el valor, sí, Anaís. Sí, digo, aquí también quisiera hablar un poco sobre cómo hay varios abogados que incluso, como dicen, ok, quiero innovar, pero ni siquiera tienen procesos tradicionales, es decir, no tienen base de datos de clientes, lo que comentas, ¿no? De, sí, para innovar debemos de saber en dónde está esta información, debemos de tener un poco de control. Entonces, esto me lleva un poco a preguntar cuáles serían esos primeros pasos para esta persona, este colega que está buscando innovar, quizá tiene una práctica independiente por ahí, creo que comentaba AP, yo trabajo solo, entonces, que tiene una práctica independiente o un despacho pequeño, ¿cuáles serían esos primeros pasos, sobre todo para que lo vayan considerando ahora que ya nos vamos adentrando cada vez más en materia? Sí, sí, pues a ver, vamos a entrar un poquito más a detalle en ese tema, pero yo creo que sí darse, o sea, sentarse a entender, o sea, hacia dónde quieren llevar su práctica, es la primera cuestión, ¿no? O sea, ¿cuál es su estrategia de negocio? Debe ser la primera cuestión porque de ahí se desprende lo demás. Y la otra sí es empezar a tener un poco más de orden con la información que queremos usar. O sea, si ustedes ya, digamos, lo que ustedes tienen un montón de documentos, unos mejores, otros peores, unos que respondían a una realidad normativa y si de repente han cambiado las cosas, pues de repente utilizan otros temas. A lo mejor ustedes un poco de manera más empírica o intuitiva se han dado cuenta que, por ejemplo, si litigan que algunos argumentos caen bien en ciertos juzgados y en otros no, dependiendo como un poco el perfil de la persona titular, ¿no? También con el tema de los clientes, o sea, dependiendo a qué industria ustedes estén asesorando, todo este tipo de consideraciones va cambiando, pero, o sea, sí es muy importante empezar a tener esta información ordenada para que ustedes sepan cuáles son sus versiones finales, ordenada que sepan, por ejemplo, si o sea, pues si este contrato, de qué transacción era, ¿no? Que ustedes puedan localizar fácilmente su información y, o sea, no esto así como luego cuando tenemos contrato final, versión final, 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 por siempre, para siempre, jamás, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a tener un poco más de orden en esto, van a poder utilizar mejor este tipo de herramientas, pero ahorita vamos a platicar más adelante del tema de los datos porque es muy importante. Y la otra, pues, es pensar en qué, o sea, cuando dice la gente, piensen en qué les duele, o sea, cuáles son sus puntos de dolor, yo les diría así como de piensen qué cosas tienen que hacer y no les gustaría estar haciendo ya. Sobre todo si están trabajando en un equipo pequeño, ¿no? A lo mejor tampoco, si ustedes son, abogados que son, o sea, como se dice en inglés, solo practitioners, o sea, que trabajan solos por su cuenta o tienen un equipo muy chiquito, pues piensen en cuáles son estas cosas que les quitan mucho tiempo y que no quieren hacer, o sea, que no agrega valor a su servicio, ¿no? Que no les permite ir a buscar más clientes o que no les permite atender mejor a los clientes que ustedes ya tienen y por ahí empecemos, ¿no? Entonces, o sea, yo les diría que empezaran con una lista, o sea, con una lista de estas cosas, ¿no? O sea, no tienen que ir a preguntarle a McKinsey nada de esto, ¿no? O sea, creo que, o sea, pueden sentarse ustedes y empezar a reflexionar como equipo o como practicante individual, qué son estas cosas que no me gustan hacer y que no quiero hacer, ¿no? Software que permite guardar documentos y gestionar como lo hace Hummingbird. A ver, de nuevo, a ver, creo que no es tanto la herramienta, sino la estructura que nosotros le demos, ¿no? O sea, tú puedes trabajar en Google Drive, puedes trabajar en Microsoft, puedes tener otro tipo de gestores más sofisticados, pero lo importante es que haya una estructura.
no que todo esté, o sea, arrumbado, digo, no sé, supongo todos hemos conocido o hemos sido la persona en algún momento en donde todos los documentos están así, aventados en el escritorio y que nada más se ven los iconitos así de documentos por todos lados, ¿no? Pues, hay que empezar a ordenar esa parte, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, para guardar estos documentos está muy bien y tener también algunos respaldos, ¿no? Porque pues uno, digo, si está trabajando en nube, pues es muy poco probable que perdamos información, pero también si ustedes están trabajando en computadoras locales, o sea, lo guardan en el disco duro de su computadora y un día le tiraron café encima en la computadora, pues van a perder toda esa información, ¿no? Entonces también piensen en esta parte de los respaldos y hay maneras de que ustedes pueden, o sea, digamos, como comprar almacenamiento, digamos, remoto y que pues lo que están haciendo ustedes en local se esté respaldando si es que les gusta trabajar así, ¿no? Es, es- entonces, bueno, habiendo dicho esta parte, entonces, o sea, cuando estamos hablando de esta transformación digital, estamos hablando de un cambio de modelo operacional, en donde integramos estas tecnologías digitales y nos estamos, o sea, debería hasta subrayar esto, preparando para el futuro. De nuevo, esto tiene que ver con su estrategia de negocio. ¿Cuál es su futuro? O sea, yo quiero seguir trabajando solo, quiero crecer mi equipo, quiero crecer áreas de práctica. A lo mejor, no sé, por ejemplo, pienso en estos abogados laboralistas que defienden trabajadores y que muchas veces, pues, a lo que le apuestan, pues, es al volumen de los casos, ¿no? Entonces, si ustedes están trabajando en un servicio en donde requiere alto volumen, necesitan muchísima estructura para hacerlo correctamente, porque pues por ahí ya, o sea, del litigio 50 el Excel les va a empezar a fallar, ¿no? Entonces, o sea, empezar a pensar si ustedes van, o sea, son abogados que se dedican a asuntos más boutique o más hechos a la medida. O atienden temas que tienen que ver más con volumen y con repetición de algunos elementos de la práctica jurídica, ¿no? Entonces eso pues también les va a orientar a ver cómo se prepara toda esta estrategia para el futuro, en donde todo lo que, o sea, tenemos que pensar primero en cómo le entregamos al cliente y al usuario de un servicio, pensar después en este desarrollo de productos. Digamos, esto no es como un orden de primero hagan esto y luego hagan lo otro, ¿no? Sino nada más que entendamos que cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de todo esto de experiencia del cliente, desarrollo o digamos licencias de productos, explotación de datos, infraestructura tecnológica y muy importante procesos. Entonces, yo lo que quisiera hacer ahora es contarles que estamos haciendo en Kerma Partners un estudio con la Universidad Panamericana y con Lemon Tech, que muchos de ustedes seguramente ubican, que es un proveedor regional de tecnología. Que estarán aquí más tarde, por cierto, a las 4. Pues ya a las 4 los van a ver. Entonces, estamos haciendo un estudio con ellos para entender justamente cómo están estos temas en la región, porque esto que les acabo de explicar digamos, como lo básico que es aplicable aquí y en China. La cuestión es que, pues cómo se viven todos estos cambios y cómo se asimilan todas estas premisas en diferentes regiones, también cambia, ¿no? Y creo que también en algunos de los paneles, pues han tocado esta reflexión como cuál es la diferencia entre Estados Unidos y México, qué están viendo, qué están haciendo las firmas grandes en Estados Unidos contra las firmas acá en México, ¿no? Entonces, bueno, haciendo estas comparaciones. Y lo que nosotros queremos generar con este estudio es precisamente una radiografía de la región. Ahora sí que, o sea, si nosotros les estamos diciendo que lo más importante son sus datos, pues entonces nosotros también en América Latina tenemos que generar nuestros propios datos de adopción de tecnología y de innovación y de obstáculos que estamos encontrando para poder hacer uso de estas herramientas. Entonces, si estamos hablando de transformación digital, pues antes, o sea, antes que cualquier otra cosa, pues hablemos de digitalización de documentos, ¿no? Yo le estoy presentando los resultados, seguimos todavía en proceso de levantamiento de datos, estos son datos preliminares, así que después cuando tengamos el reporte que va a ser público, esto podrá cambiar, pero hasta ahora, digo, y la verdad es que la mayoría de las respuestas que tenemos hasta ahora son de México, por ahí del 75% de las respuestas que tenemos es de acá, entonces, bueno, 55% de los despachos tienen digitalizados entre el 81 y el 100% de sus documentos.
mientras que la cifra cae a 28% en el caso de departamentos jurídicos. Entonces, bueno, pues esto también es algo importante, ¿no? Si ustedes van a querer utilizar inteligencia artificial generativa para ayudarles a este tema de su práctica, pues entonces lo primero es que sí tenemos que empezar a digitalizar más, ¿no? Y nadie está diciendo que se tengan que dedicar a estar imprimiendo y escaneando, pero sí piensen, o sea, qué de estas cosas que ustedes están haciendo están todavía basadas en papel y que podrían hacerlas de otra manera, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy bobo, ¿no? Pero yo he trabajado con gente que para revisar documentos lo que le gusta hacer es imprimirlo y rayarlos por un ladito y subrayarlos y leerlos en papel y te entregan luego unos garabatos que dices esto, ¿qué es y qué hago con esto, ¿no? Y entonces ahí tienen después, ¿no? Sus carpetitas de cosas o los tiran a la basura o no sé, o los usan para prender el boiler o lo que sea. Cuando, por ejemplo, ya tenemos una función de sugerencias y control de cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, o sea, si nosotros podemos tener pues un rastro de lo que estamos haciendo con los documentos y en dónde se modificaron, pues eso nos ayuda mucho más, sobre todo si también tenemos esquemas de trabajo híbrido entre presencial y en casa, ¿no? Entonces, bueno, esto pues es algo importante, ¿no? Ahora, otra cosa otro de estos hallazgos preliminares que tenemos en esta encuesta es el tema de inversión de tecnología. La gran mayoría de los despachos y de los departamentos legales están invirtiendo menos del 10% de su presupuesto en tecnología. Solamente, o sea, 27 en el caso de los despachos y 20 en el caso de los departamentos jurídicos están invirtiendo más del 10% en tecnología. Y esto no quiere decir que si ustedes inviertan el 100% en tecnología van a ser muy modernos y muy innovadores y muy optimizados y muy eficientes, pero, o sea, sí nos dice que, pues o sea, hay todavía ahí como, o sea, un tema importante en cuánto estamos destinando nosotros a este tipo de gastos, ¿no? En el tema de los departamentos jurídicos, digo, creo que esto hay que leerlo con un poco de matiz, porque no necesariamente un departamento jurídico va a tener presupuesto de tecnología, muchas veces, pues van a usar, digamos, la tecnología que ya paga la empresa y que a lo mejor está en otro centro de costo o en otra línea de presupuesto de la empresa, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema ya cómo se organice después cada empresa en tema de presupuesto. Pero pensemos que o sea, si ustedes piensan en su presupuesto, o sea, tienen un despacho chico, trabajan por su cuenta, están en un despacho grande, mediano y tal, ¿qué tanto de lo que ustedes están destinando a diferentes gastos? O sea, ¿qué tanta importancia le quieren dar al tema de tecnología, ¿no? Y después, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues no se trata, como les digo, de que compren todo lo que vean enfrente, ¿no? Pero que pensemos, o sea, que sí pensemos que en el mediano y en el largo plazo, si nosotros queremos apalancar estas herramientas, sí vamos a tener que invertir un poco más de dinero, ¿no? Entonces, Doctora, sí, una preguntita que nos hace Vianey en el chat. En relación con eso, en muchas entidades tenemos expedientes digitales que están en las bases de datos de los propios juzgados. ¿Sería recomendable que todo eso lo vayamos recopilando para nuestro propio expediente digital o estaríamos repitiendo porque ya lo tenemos en línea? ¿Qué opinas? pues, o sea, ahí creo que depende para qué finalidad quieran hacer su propio expediente digital. Si lo quieren, o sea, y eso ahí del expediente digital tiene ahí muchas salvedades, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes han tenido alguna experiencia o saben que de repente hay intermitencias con el servicio o que de repente, porque también la manera en la que se están digitalizando en muchas entidades, este, como lo voy a tratar de decir de una manera que no suene muy mal, pero o sea, como en muchos códigos procesales, o sea, inclusive hasta todavía al día de hoy, por ejemplo, la propia ley de amparo obliga a tener un expediente físico y obliga a tener un expediente digital. Eso ha creado mucha carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales, que entonces pues, toda esta pobre gente se la pasa imprimiendo y escaneando, ¿no? Entonces, yo ya he oído de varios litigantes que a veces tienen errores. Entonces, si eso es así, pues entonces vale la pena. Si lo que tú bien ahí quieres hacer es, por ejemplo, utilizar las sentencias de los casos en los que tú has representado alguna de las partes
para, por ejemplo, alimentarla pues a una inteligencia artificial para que te ayude a construir argumentos o, no sé, pues hacer ahí como esto de abogado del diablo con información cuando tú estás generando tu estrategia procesal, pues yo creo que también vale la pena, ¿no? Creo que también puede valer la pena hacer digamos, como este expediente propio, pues para tenerlo a la mano, o sea, que el cliente lo tenga a la mano, ¿no? Muchas veces es un poco extraño, pero pues o sea, los clientes no tienen acceso a los portales en línea del Poder Judicial y lo hacen todo eso a través de su abogado. O sea, a veces ni siquiera saben cuál es su número de asunto, ¿no? Entonces, por un tema también como de experiencia o como de hacer todo esto más transparente con los clientes, puede valer la pena hacer eso, pero de nuevo, o sea, esto depende, o sea, qué problema se quiera resolver con eso. Si no quieren hacer ninguna de estas cosas o no, para ustedes no va a aportar ningún valor ni para sus clientes, pues a lo mejor no vale la pena gastar ese espacio en almacenaje. Yo diría que sí, pero bueno, eso ya lo verá cada quien. Entonces, a ver, para hacer dinero, o sea, hay que gastar dinero para hacer dinero, pero lo que hay que hacerlo es inteligentemente, como ya dije, sobre todo si se trata de una firma más, pues una firma más pequeña o un equipo jurídico que no tenga una banda presupuestal muy amplia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos encontrando hasta ahora en temas de inteligencia artificial? Y esto también tiene que ver obviamente con el tema de inversiones y demás, es que 70% de los despachos que hasta ahora han contestado esta encuesta ya están implementando inteligencia artificial, mientras que 60% de departamentos jurídicos lo están haciendo. Esto, la verdad, a mí me sorprende porque me parece que es algo que se está adoptando con una velocidad que creo que en el sector, o sea, y creo que en casi todos los sectores productivos, no habíamos visto antes, ¿no? Bueno, incluso ya, voy a decir, hasta a nivel personal, ¿no? Ya estas últimas semanas hubo muchas historias de cómo es que las personas están usando ChatGPT como terapeuta, coach de vida y demás, ¿no? Que pues esa es una interacción con tecnología que nunca antes o sea, habíamos visto, ¿no? Una cosa que me ha parecido súper interesante y por eso creo que hay que tomar así con un granito de sal esto de que te van a reemplazar si no sabes utilizar inteligencia artificial, no sé, o sea, nada más creo que también es un tema de oportunidad de mercado, es que hasta ahora en las respuestas que hemos recibido, la implementación de inteligencia artificial no se ha traducido en la eliminación de puestos jurídicos. Se han reacomodado tareas, se han reasignado a otro tipo de funciones, pero me parece muy interesante esta parte, porque creo que entonces también tenemos que ver esto con menos miedo, ¿no? Y un poco más de apertura, ¿no? Es decir, o sea, trabajo jurídico va a haber y mucho, y hay ya otros sectores profesionales que han pasado por estas olas de automatización y de innovación mucho antes que los abogados, y sigue habiendo, por ejemplo, arquitectos y contadores, y aquí estamos todos, ¿no? Entonces, pues sí, tener un poquito menos de ansias alrededor de esto, ¿no? Pero ¿dónde es donde creo que sí estamos fallando? O sea, vean ustedes la diferencia. Mientras que 70% de las firmas que nos han contestado esta encuesta ya están implementando inteligencia artificial, solo 32% de los despachos están ofreciendo capacitación 2 o 3 veces al año. Y eso cae todavía muchísimo más en el caso de los departamentos jurídicos. Entonces, ¿de qué sirve aventar la herramienta a un equipo de trabajo si no les estamos diciendo cómo usarla, si no estamos estableciendo cuáles son estos procesos, cómo van a cambiar nuestros procesos de trabajo una vez que tenemos inteligencia artificial? Y más aún, o sea, si ven ahí como el cuadrito amarillo, 36% de las firmas que han contestado y 38% de los departamentos jurídicos nunca han ofrecido capacitación. Entonces, ahí es también esta parte de, o sea, si nosotros queremos hacer más dinero y nosotros queremos ver un retorno en esto, pues tenemos que invertir no únicamente en las herramientas, tenemos que invertir en los procesos y tenemos que invertir en la capacitación. Y esto es parte del tema de cambio cultural que comentaron más al principio y que tiene que ver con las personas, ¿no? Entonces digo, hace poco leí por ejemplo, en Singapur, que es un gran ejemplo de cómo hacer todo este tema de digitalización de los servicios públicos,
pues van a hacer un curso obligatorio digamos, como de básicos de inteligencia artificial o como de, pues sí, como de literacy, que pues sí, como de inteligencia artificial básica o de sensibilización para todos los servidores públicos. Todos los servidores públicos en Singapur van a tener que tomar este curso, les guste o no les guste. Pero, o sea, este ejemplo de Singapur, pues digo, para empezar es un país chiquitito, digo, creo que Coyoacán es más grande que Singapur, pero eso no es el punto. O sea, el punto es que Singapur ha invertido a lo largo de 60 años mucho, mucho esfuerzo y mucho dinero en hacer todos estos procesos de digitalización, de implementar tecnología, de modernizar a su país, ¿no? Entonces, pues ese es el tipo de cosas que, o sea, si nada más les avientan una herramienta, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer o sea, todos estos procesos? ¿Cómo vamos a tener adopción? Entonces, ustedes pueden gastar en la herramienta y a lo mejor sí tienen dinero, pero ¿de qué les sirve a ustedes tener una herramienta que no se usa o se usa mal, ¿no? Entonces, esto me parece bastante alarmante porque además, o sea, sí es cierto y hay otros estudios que han hecho otras consultorías y demás, que nos dice que sí hay una brecha entre la capacitación, o sea, la tasa de capacitación en América Latina y en otros países, ¿no? Y otra cosa que está muy interesante es que ya en el foco de capacitación en ética de la inteligencia artificial, aquí viene esto al revés, nada más pongamos atención, 56% de los despachos, es decir, prácticamente, o sea, habíamos dicho que eran 70% de despachos que ya estaban implementando, pues 56% nunca han ofrecido capacitación en temas de ética de inteligencia artificial, 63% en el caso de departamentos jurídicos. Entonces, si estamos hablando de procesos, estamos hablando de gobernanza, estamos hablando de política, de cómo vamos a optimizar, de cómo vamos a hacer todo esto, y no tenemos ni capacitación y no nos enfocamos en el tema de ética, entonces, o sea, sigan gastando dinero en tecnología, pero pues vamos a seguir teniendo estos huecos, ¿no? Y vamos a empezar después a tener diferentes tipos de problemas porque la gente no sabía que no podía hacer tal cosa o no había una política que les dijera qué tipo de información sí o no podían utilizar allá o no entendían, por ejemplo, si se va a implementar una herramienta de cierto tipo, qué sucedía ahí a lo mejor con el tema de sesgo en los datos y demás, ¿no? Entonces, pues son cuestiones o sea, que nos deberían poner a pensar, ¿no? Ahora, otra de las cosas que estamos encontrando es cuáles son estos usos más comunes y como ustedes pueden ver aquí en la tabla, no la voy a leer, pero yo les estoy poniendo nada más aquí el resumen de quiénes, o sea, en una escala de estas del 1 al 5, así como estrellitas de Uber, votaron qué tanto lo usaban, así siendo el 5 así alta frecuencia, es decir, diariamente yo uso inteligencia artificial para estas funciones. Y creo que estas son cosas que, pues digo, ya se han platicado en otros paneles seguramente. Este es el de traducción, yo ya me imaginaba que iba a salir, pero bueno, ahí hay temas, o sea, si se fijan ustedes también el uso en firmas y en departamentos jurídicos es ligeramente diferente, al final todos lo usan en mayor o menor medida para todas estas cosas, pero entonces ahí también piensen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer con inteligencia artificial en temas de investigación, de redacción de documentos, de revisión de documentos, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo utilizar esto? Y sobre todo, ¿cómo puedo mejorar mi productividad si tenemos un equipo chico en algunas de estas tareas que pues a lo mejor no quiero hacer, ¿no? Digo, como traducción, ¿no? O que si no necesito una traducción de perito oficial, pues entonces, no, o sea, ¿por qué voy a sentar a un abogado junior 8 horas a hacer esto cuando podría estar haciendo otra cosa, ¿no? Lo que sí me parece muy interesante también es que de todos los usos que nosotros hemos puesto en esta encuesta, aquí hay tres cosas en las que el gremio no está utilizando inteligencia artificial. Análisis predictivo, gestión de casos y procesos de auditoría legal o due diligence. Entonces, o sea, si ustedes, o sea, como me decían al principio, que su expectativa es que la inteligencia artificial nos ayude a optimizar y automatizar y demás, pues parece que no. O sea, lo que nosotros tenemos hasta ahora es que en realidad no se está usando de esta manera, sino que más bien hacer estas tareas un poquito más aisladas, ¿no? Como de reviso un documento y después sigo con el flujo de trabajo que tenemos normalmente, pero no estamos haciendo este tipo de cuestiones. O sea, a mí me sorprende mucho que no
pues que no haya tanto apetito para hacer este tema, por ejemplo, de análisis predictivo o de gestión de casos, pero creo que esto tiene que empezar a cambiar. No sé, Mel, si ha habido alguna o varias sesiones alrededor del tema de agentes. Creo que sí va a haber, ¿no? Hemos tenido un par e incluso un taller sobre, dos talleres sobre uso de agentes. Entonces, sí lo tenemos un poquito ya hablado. Ok, entonces, o sea, pues para poder empezar a hablar del tema de agentes, para o sea, gestionar casos, hacer procesos de due diligence, pues, o sea, es algo o sea, va a empezar a forzar, digamos, la disponibilidad de estas herramientas, a pensar en cómo utilizarlo para este tipo de procesos. Ahora, quisiera, que otra vez así, porque bueno, ya les di como todo este rollo y demás, o sea, que si pueden ir, o sea, yo voy a continuar con el contenido, pero que nos vayan comentando también realmente qué dificultades o obstáculos tienen para implementar ustedes inteligencia artificial. Es un tema de costos, es un tema de que no encuentran las herramientas, no saben ni por dónde empezar, o sea, qué es lo que para ustedes es, si no lo han hecho o lo han empezado a hacer y no sienten que estén obteniendo los resultados que todos nos habían prometido, si no han llegado ahí al final del arco iris o al santo grial, ¿por qué ha sido? Si pudieran irlo comentando, creo que enriquecería mucho ya hacia el cierre de la presentación, pero pues yo voy a continuar porque ya vamos con el tiempo un poco en Doctora, aquí te diría, no te preocupes por el tiempo, ya que a la siguiente hora es el break, entonces no tenemos ninguna sesión que nos presione a irnos. Y en lo que nos responden los alumnos, te hacían un par de preguntas acerca de las encuestas. Nos preguntaba Juan Sebastián si podemos consultar esas encuestas en algún lugar, ya que le parece información muy relevante. Y a la vez nuestro también ponente Philip Prince nos pregunta, entiendo que son resultados preliminares, ¿todavía se puede contestar la encuesta? Si sí, ¿dónde? Sí, 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 a eso, gracias, Filip. Al final les iba a poner aquí el enlace, pero si Filip puede hacerlo, estaría muy bien, porque aquí, estás muy chistoso, Filip. Bueno, en México hay capacitadores, sí, sí hay gente que está ofreciendo, capacitación, pero también, o sea, digo, a ver, yo me dedico al tema de consultoría, claramente nosotros podemos ofrecer esta capacitación en la plática anterior y en otras más, pues han conocido también a ponentes que tienen, digamos, el expertise para poder hacer esta capacitación, pero de nuevo, si no tienen estos grandes, o sea, como bolsos presupuestales para hacer unas capacitaciones ahí 5 veces al año y demás, nadie está diciendo que no puedan obtener recursos de otro lado, ¿no? O sea, hay muchos cursos en donde ustedes pueden obtener información y yo es más, de hecho, les invitaría a que lo básico, o sea, lo obtuvieran a través de algún curso en línea, que hay muchísimos allá afuera. No tiene que ser todo exclusivamente de derecho, creo que también hay muy buenos ejemplos o casos de uso en otras industrias que ustedes después, pues digo, nada más con un poquito de creatividad pueden decir, ah, bueno, sí, a lo mejor lo hacen de esta manera en este sector de servicios o en marketing o tal, yo puedo como pensarlo de esta manera para el servicio y que entonces si van a buscar, o sea, un curso ya más hecho a la medida, sea para que les ayude a avanzar en las cosas que ustedes no han logrado hacer, digamos, o sea, de forma o de manera autodidacta, ¿no? Análisis predictivo, se refiere a que nosotros con un conjunto de datos del pasado podamos hacer una predicción o una estimación de qué es lo que sucedería en un caso similar en el futuro. Entonces, por ejemplo, si yo llevo casos de divorcio, pues no sé, represento a X parte, los divorcios son de esta circunstancia, tienen estas características, me llega un nuevo caso, utilizando los datos que yo tengo en el pasado de mis casos de divorcio, ¿qué probabilidad tiene esta persona de que se le condene a tanto de alimentos o que determinen a favor o en contra de cierta pretensión, ¿no? O sea, un tema de este tipo, ¿no? O sea, se pueden utilizar digamos, creo que los ejemplos más fáciles son alrededor del litigio, pero bueno, creo que, o sea, por ejemplo, o sea, que yo no soy experta en propiedad intelectual, pero si ustedes van a mandar, por ejemplo, o sea, quieren pedir un registro de una patente, o sea, con base en la información histórica que ustedes ya tengan o lo que existe en registros públicos, ¿qué probabilidad habría de que sí, o sea, les otorgaran este tipo de patente, ¿no? Entonces, a eso se refiere con hacer ese análisis predictivo
y eso también les sirve a ustedes, pues un poco para ajustar, ¿no? Así como decir, bueno, si yo tengo, digamos, no es tema de esta sesión, explicar cómo se construye una predicción, pero suponiendo sin conceder que ya la tenemos más o menos bien armada, ¿para qué lo utilizarías? Pues para ver cómo determinas tu esquema de cobro, ¿no? O a lo mejor dices, no, pues a lo mejor no voy a ganar, o sea, es poco probable que yo tenga un bono de éxito, pues entonces no le pido al cliente, o sea, no trato de aventar como la mayor parte de eso a un bono de éxito, sino más bien, pues tratar de hacer otro tipo de cobro en donde, pues, también se le pueda, o sea, hablar con honestidad al cliente y decir, a ver, tienes pocas probabilidades de ganar, te voy a cobrar tanto, ¿no? O tenemos altas probabilidades, ¿no? De hacer esto, o sea, de que esto funcione, entonces podemos estructurarlo de esta manera, ¿no? O inclusive cuestiones que tengan que ver con la duración de los asuntos, ¿no? Entonces, bueno, eso también les puede ayudar a ustedes a destinar recursos de una manera más inteligente. Entonces, bueno, sí, luego, a ver, tenemos ya aquí algunas respuestas. A ver, no sé, o sea, alguien nos dice aquí que no sabe por dónde empezar para el tema de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que menos te gusta hacer? Yo por ahí empezaría, ¿no? ¿Qué es lo que a mí menos me gusta hacer en mi trabajo? Y por ahí empezaría yo a tratar de apalancar y empezar a hacer algunos experimentos, ¿no? Diana Laura nos dice que no ha identificado o maximizado el uso de IA en sus procesos, no ha identificado cómo hacerlo con uso de atención al cliente y administración, ¿no? Pues eso digo, yo no puedo dar una respuesta aquí, pero bueno, depende mucho qué tipo de práctica tengas, pero definitivamente hay maneras de hacer ahí algunos, o sea, como temas de uso, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, yo lo que le sugería a un cliente es que para evitar que los clientes, o sea, este cliente cobraba por hora, ¿no? Pero para evitar que los clientes le regresaran o sea, digamos, como bills o como notas de cargo, constantemente, pues que trataran de utilizar, una herramienta del LLM para, pues para ver qué tipo de vocabulario no les gustaba, ¿no? Y que les ayudara, o sea, como esta tecnología decir como de, a ver, mira, estas son facturas o notas de cargo que me rechazaron, como qué patrones ves acá, qué tipo de palabras no les están gustando, ¿no? Como para que entonces en el futuro, pues no utilices ese lenguaje y entonces eso te puedas ajustar mejor a los lineamientos que tiene tu cliente. A lo mejor un cliente que te dice, yo no te voy a dar dinero por escribir correos, ¿no? Y están en todo su derecho. O yo no voy a pagar temas de investigación, ¿no? Entonces, si me pones investigación en hacer esto, o sea, a lo mejor hay clientes que te dicen, yo no voy a pagar esa hora, ¿no? Entonces, tratar de identificar esos patrones si no tienes claridad por parte del cliente, por ejemplo, es algo administrativo en donde podrías usar este tipo de cuestiones, ¿no? Nos dice Patricio Martínez que el uso de casos de uso para cada área de práctica es esencial en la implementación de IA. Exactamente, eso es justo a lo que, digamos, como estos casos de uso, es justo a lo que me refiero, o sea, como en qué lo vamos a apalancar, qué tareas tenemos que son muy repetitivas, qué cosas estoy haciendo que obviamente digo, Pérez Yorca es una práctica, es un despacho que tiene muchas áreas de práctica, ¿no? Pero ustedes también tienen, o sea, digamos, si aunque hagan una sola práctica o tengan poquitas, o hagan como litigio civil mercantil familiar, o sea, ustedes tienen estos casos de uso para que puedan implementar inteligencia artificial y desde luego no piensen que la inteligencia artificial en esta iteración que estamos viendo es un buscador, es mucho más, ¿no? Es muchísimo más que eso. Incentivar a los abogados a mejorar procesos y a la necesidad de capacitarse en la Notaría Pública 38. Eso es fundamental. Si no tenemos estos procesos de gestión del cambio y de convencimiento de nuestro personal, de nuevo nos quedamos con una inversión bastante considerable en tecnología que nadie está usando. Ahorita, bueno, Adrián pedía algunos ejemplos y ya ahorita di algunos, pero bueno, podemos, o sea, voy a tratar de seguir dando algunos ejemplos más adelante para que a Adrián le quede un poco más claro esta parte, ¿no? ¿Qué LLM ha resultado más útil para análisis de textos? A ver, yo me dedico 100% a consultoría, no ofrezco servicio legal, pero yo la verdad es que sí pago la versión de ChatGPT con Deep Research ilimitado, porque, pues, o sea, para hacer un montón de cosas como investigación, para preparar este tipo de talleres y demás,
a mí me sirve muchísimo. Y sí he hecho de repente así con otros modelos y ahorita esta nueva versión como el 5 High, no sé, ya no sé ni cómo se llama, de ChatGPT, y sí he notado como una gran diferencia. Ahora, lo que también he escuchado es que Claude, es muy bueno para análisis de texto, pero también hay algunas herramientas, allá afuera que te permite como un poco consolidar, diferentes, o sea, que te permita como cuestionar entre unos y otros y que lo tengas un poco más integrado. Me parece que una se llama Misty, pero, digo, ustedes también vayan viendo qué cosas les funcionan. Pueden empezar ustedes si son, digamos, dirigen un área de práctica, tienen un equipo, a hacerlo de manera individual y después ver de qué manera se implementa con el equipo, desde luego con la letra pequeña, con todas las salvaguardas de que no revelen ahí información confidencial o datos personales que ustedes, pues tengan que salvaguardar por su tema de ejercicio profesional, ¿no? Entonces, bueno, a ver, de nuevo, o sea, la IA es una herramienta, sí, pero no nos clavemos exclusivamente en el tema de herramienta, ¿no? Es muy importante, sí, hacer estos pilotos, pero si nosotros no tenemos claridad de qué queremos lograr, que era esto que se refería a mi tocayo con los casos de uso, entonces vamos a estar probando y probando cosas sin ton ni son. O sea, a lo mejor hay una herramienta que es muy buena para resumir texto, pero hay otra que a lo mejor es mejor para hacer algún seguimiento de alguna cosa. O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Quieren resumir? ¿Quieren hacer tablas? O sea, no sé, por si tienen que hacer un gran uso de volúmenes, de volumen de expedientes en una transacción. Necesitan a lo mejor encontrar argumentos o contraargumentos de litigio. ¿Qué es lo que quieren hacer con esto, no? Y entonces, partiendo de ahí, pues entonces ya pensamos en la herramienta, ¿no? Pero sí es muy importante hablar de esto de los flujos de trabajo, y que, o sea, si nosotros, a ver, tenemos un equipo en el que no los estamos haciendo parte, digo, no es que todo el mundo tenga que participar en un pilotaje, pero si nosotros no hacemos parte de la discusión a nuestro equipo de trabajo y nosotros no nos encargamos de ver qué es lo que necesitan ellos para agilizar su trabajo, entonces lo que vamos a tener es esto, o sea, no vamos a poder entender cómo adoptarla a nuestro proceso, vamos a tener baja adopción y no vamos a tener este valor medible, ¿no? Entonces, pues vamos a tener toda esta cuestión de, pues no, o sea, si lo compramos, la gente no lo usa, es que, o sea, y esto yo lo he escuchado, esto sí ya no tiene nada que ver con que somos chiquitos y podemos menos, o sea, yo he escuchado de despachos muy grandes en América Latina que, por ejemplo, contratan Harvey y lo utilizan básicamente para hacer traducciones. ¿Por qué? Pues porque no hay toda esta parte de cómo vamos a ir llevando a la gente de la mano para que tengan todas estas cuestiones alrededor de adopción y de que entiendan mejor cuáles sean sus casos de uso y de incentivarlos a pensar en esos casos de uso, ¿no? Y ahí, o sea, eso sería como otro tipo o sea, otro tema para otra plática. Pero bueno, más adelante también vamos a hablar de este tema pues de cómo a veces también nuestra manera de cobrar pues se vuelve un impedimento o un desincentivo para innovar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son otras de estas cosas que me ha parecido interesante? Porque, o sea, sí es importante hacer el pilotaje, muchas organizaciones lo hacen, pero curiosamente de lo que hemos, o sea, obtenido hasta ahora en esta encuesta, muy pocos despachos y muy pocos departamentos jurídicos realmente están haciendo pilotaje antes de empezar. Y a mí, ¿qué es lo que me dice esto? Es que desde un inicio no hay claridad o no hay estructura sobre lo que queremos lograr con una pieza de tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a pilotar algo si ni sabemos ni siquiera para qué lo queremos utilizar, ¿no? Entonces, antes de que ustedes se pongan a ver como de qué voy a hacer, es Claude, es ChatGPT, le hablamos a Harvey o lo que sea, o sea, si van a invertir en algo, en lo que queda de este año, o sea, siéntense a tener estas discusiones con su equipo. O sea, ahora sí que hagan estas reuniones de trabajo en donde digan, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que nos cuesta más? Podemos medir lo que estamos haciendo en términos de tiempo y de rentabilidad para que eso les oriente a ustedes sobre qué es lo que tendrían que hacer más adelante, ¿no? O sea, a lo mejor lo que necesitan es, no sé, poder empaquetar o automatizar, no sé, un montón de escritos o de demandas por alguna razón. A lo mejor necesitan un análisis un poco más fino de algún asunto. O sea, ¿cuáles son este tipo de casos de uso, no? Es para temas de servicios corporativos, temas de litigio laboral o de litigio penal, ¿no? O sea, piensen
qué son estas cosas que les quitan muchísimo tiempo y de ahí entonces poder buscar opciones que les ayuden a resolver estos casos de uso. Este, Hablando de la encuesta, ya pusieron por ahí, gracias, Philip, la liga para que puedan contestar si eres un despacho de abogados o bien si eres un departamento jurídico, para que creo que sale, sí le sale en el chat, ¿correcto, Melanie? Creo que Sí, sí. sí, sí, yo ya la vi acá, Ah, y de nuevo sí, o sea, yo les iba, también les iba a hacer esta invitación, así como es muy importante que ustedes utilicen su propia mina de oro, que son los datos en los que están sentados para poder utilizar inteligencia artificial, necesitamos generar mejor información de qué es lo que está pasando en México y en la región, para ver pues cuáles son estas tendencias y que también ustedes entiendan que no están solos en este proceso. Hay muchas otras, o sea, despachos grandes, chiquitos, medianos, abogados que practican en lo individual, que se están enfrentando a estas preguntas y que pues uno piensa que uno es el único que está confundido, y la verdad es que esto no es así, ¿no? Entonces, en pocas palabras, a ver, si nosotros queremos lograr o sea, LegalOps 4.0, no se trata de estar, o sea, buscando herramientas, ¿no? Se trata de diseñar un flujo de trabajo correcto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con inteligencia artificial en estos casos de uso? Y después, ¿cómo es que eso lo vamos a incorporar a un proceso? Y esta parte de los procesos va a ser más y más importante en la medida en la que se vuelva, o sea, en la que empiecen a adoptarse pues ya con mayor amplitud, agentes de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si ya escucharon nuestras pláticas, pues bueno, ya no me voy a detener en esta parte. Entonces, enfocarnos en estas formas de trabajo, en estos flujos de trabajo es muy importante y con esto nos referimos a estos procesos, políticas y personas. O sea, no es nada más la herramienta, y esto es algo que es, o sea, ya lo dije muchas veces, lo vuelvo a decir, voy a tener, todavía creo que otro slide de esto. Entonces, piensen ustedes cómo hacen su trabajo, traten de mapear su proceso y vean ahí en dónde es donde tienen estos huecos, en donde dicen, bueno, aquí nos tardamos muchísimo en hacer esto, aquí le damos muchas vueltas o retrabajo a esta parte, y piensen de qué manera pueden empezar a utilizar inteligencia artificial para resolver esas instancias específicas en el proceso. Yo no les diría, o sea, primero, no piensen nada más en la plataforma, pero sobre todo no piensen en, ay, quisiera encontrar una inteligencia artificial que me vaya a reemplazar por completo o que ya me haga ahorrarme el costo del pasante, ¿no? Pues eso no, pues no existe hoy en día y no creo que sea la manera correcta de pensar en este problema, ¿no? Pero además de todo el proceso, esto ya lo dije varias veces, lo importante es pensar en los datos, ¿no? O sea, ¿qué datos puedo usar yo para que, o sea, primero, obviamente, pues no usen lo que viene allá afuera, porque pues hay de todo, ¿no? O sea, inclusive en una herramienta tan buena que yo uso mucho como es, o sea, Deep Research, hace unas semanas me salió con que había habido una reforma constitucional de yo no sé qué cosa, porque leyó mal un artículo académico, ¿no? Y bueno, porque, o sea, yo conozco del tema, pues me queda muy claro que no hubo una reforma constitucional en ese artículo, pero sí, o sea, si hacemos uso de inteligencia artificial con la información pública, pues sí vamos a tener un mayor rango de errores. La manera de poder controlar eso, que no se mitiga al 100%, pues es utilizar estos datos, ¿no? Y eso pues también ya es parte de algo que en la medida en la que ustedes se vayan sofisticando, pues cómo es que vamos a conectar estos datos a un modelo de lenguaje, ¿no? Entonces, como ya les dije, lo primero, pues identificar cuáles son estos puntos de dolor, pero adicionalmente a eso, como qué datos tengo yo. O sea, me cuesta mucho trabajo, no sé, contestar este tipo de demandas, ¿no? O de repente tengo picos de trabajo porque tengo un cliente que cada cierto tiempo, no sé, está despidiendo personal, ¿no? Y hay que hacer, no sé, preparar N cantidad de documentos, ¿no? Pues, o sea, pensemos qué es esto, o sea, qué tareas y flujos nos generan esta fricción o carga excesiva de trabajo y qué datos tenemos para que podamos, o sea, empezar a pensar en estos casos de uso, en estas tareas que vamos a dar a inteligencia artificial. Otra de estas cosas bueno, creo que ahorita con el hype de la IA generativa, no se está hablando mucho, pero no se deja de ser importante, pues es la analítica que ya tienen algunas de nuestras herramientas, ¿no? Si ustedes tienen algún software de gestión o de administración de tareas, o si tienen, no sé, por ejemplo, o sea, hasta les diría, no sé, el flujo que tienen en su página web, si es que tienen una herramienta que ofrezcan ahí para sus clientes, toda esa es información importante,
dashboards que tengan ahí como de cuántos asuntos tenemos y demás, si es que tienen este tipo de herramientas. Sí es importante empezar a pensar también en cómo vamos a integrar diferentes fuentes de información, pero eso es otro tema. En algún momento, si ustedes, o sea, quieren como empezarle a sacar más jugo a esto, sí hay que pensar en una manera de conectar esas fuentes de información con lo que ustedes tengan como solución de inteligencia artificial. Y la verdad es que si vamos a ser estrictos, súper estrictos y súper kosher, lo mejor es hacerlo pues a través de una infraestructura centralizada de datos, ¿no? Y esto les ayuda muchísimo. Esto yo ya lo he hecho con algunos clientes y de verdad es que sí es o sea, genera una gran diferencia en los flujos de trabajo y en la analítica que pueden hacer las organizaciones, tener los datos, o sea, centralizados en lugar de que tengan todo perdido por todos lados, ¿no? Entonces, esto es algo que, como les digo, yo ya afortunadamente he podido implementar con algunos clientes y sí funciona. Es una inversión importante, pero tiene sus frutos. Ahora, cuando estamos hablando de estos flujos de trabajo, o sea, y ahí sí quiero hacer un poco la distinción como de casos de trabajo, casos de uso y flujos de trabajo. Porque creo que a veces cuando estamos hablando de casos de uso, nos estamos enfocando en tareas aisladas y creo que sí tenemos que empezar a ver inteligencia artificial como algo que vaya a potenciar nuestros procesos y nuestros flujos. O sea, no nada más pensar como, me ayuda la traducción y sí, me ahorro mucho tiempo, ¿no? O sea, hay que pensar cómo en todo un flujo nosotros vamos a poder integrar estas herramientas, pero sí necesitamos estos procesos claros, estos roles más definidos, prácticas de seguridad, porque esto también ayuda a que el personal lo adopte mejor, ¿no? O sea, si ellos son parte de esta reflexión, ellos dan su input, pero ellos ven que esto tiene sentido dentro de un proceso, es algo que facilita mucho más la innovación y que pues también ayuda a que podamos, o sea, alinear toda esta cuestión de si la política dice una cosa o si para cierta área de práctica vamos a hacer esto, entonces tenemos que pensar con la política, con el proceso y con las tareas de una forma integrada. Entonces, esto, ya estoy por concluir, pues, o sea, implementar inteligencia artificial no es comprar licencias. O sea, con esto abrí, con esto quisiera cerrar de alguna manera, es contar con una estrategia organizacional, o sea, qué es lo que yo quiero en mi área de práctica o qué es lo que yo quiero en mi negocio, contar con estos indicadores de desempeño de resultado, porque también la otra cosa es que, o sea, no tenemos que pensar nada más, o sea, en dónde es más fácil implementar inteligencia artificial. Hay que pensar en dónde es más estratégico hacerlo y para poder hacerlo hay que tener alguna métrica de algo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo nos vamos a ahorrar en hacer esto? O sea, bueno, sí, una vez me tardé 8 horas en hacer una cosa que hago o sea, cada 6 meses. Pues no sé, a lo mejor esa tarea o ese flujo de trabajo, pues no es el más conveniente para empezar, ¿no? Hay que pensar en otras cosas que sean más rutinarias, ¿no? Tenemos que tener claros nuestros procesos y nuestros datos y a partir de ahí es que entonces definimos cuál es nuestra estrategia alrededor de la tecnología en general, pues de la estrategia de inteligencia artificial en lo particular, ¿no? Si empezamos en el 4-3-2-1, pues, o sea, vamos a acabar gastando mucho dinero y mucho tiempo en algo que no hace sentido con lo que ustedes quieren lograr en términos de negocio o de experiencia de servicio, ¿no? Entonces, bueno, es o sea, como otra manera de verlo, que cuando nosotros estemos hablando de la implementación de inteligencia artificial lo tenemos que ver desde un punto de vista sistémico. ¿Por qué? Porque además de los casos de uso y de cómo estamos haciendo las cosas y de cuánto dinero nos va a costar, pues todo esto va a tener impactos en otros lugares, va a tener impacto en cómo nos estamos midiendo, impactos en gobernanza de la información, porque no va a ser lo mismo la gobernanza de un software, un SaaS, que estamos comprándole ahí pues no sé, a cualquier proveedor, que lo que tenemos que ver a nivel de gobernanza o de diligencia previa con una herramienta de este tipo, ¿no? Una cosa muy importante es que van a tener ustedes que reflexionar en cómo es su estrategia de pricing o de cobro, es decir, cómo cobro y qué es lo que cobro, y también va a tener que ver con el tema de servicio y de entrenamiento de personal, ¿no? Entonces, estas tres cosas, o sea, no se tocan todavía mucho,
pero ¿cómo es que vamos a entrenar a la gente más junior para que sean buenos abogados? O sea, si todo sale ya como con relativa rapidez, digo, es algo que hay que reflexionar y que también hay que llevar esta discusión a las universidades, ¿no? O sea, como con qué habilidades tienen que salir los estudiantes de derecho para que sean contratables y que sean material para seguir creciendo. Y después, pues, ¿cuál es nuestra oferta de servicios? A lo mejor hay un montón de cosas que nosotros podemos ofrecer como un extra, para empezar, digamos, como a comoditizar lo que nosotros hacemos, y que esto después, pues, genere algún otro tipo de revenue, ¿no? Como de ingreso o de nuevo negocio, ¿no? Pero pues esto es algo que sí hay que darle una pensada y que pues no se resuelve en una sentada y que de nuevo es algo que ningún proveedor de inteligencia artificial les va a ayudar a hacer esto. O sea, Harvey les va a vender la licencia a los que sean de despachos grandes, pero, o sea, ni ellos ni nadie les va a ayudar a tener esta discusión, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que pensar ustedes, o sea, que se puede hacer también a través de consultores especializados, pero no es algo que un proveedor vaya a sentarse a hacer con ustedes y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces ya Philip nos hizo favor muy amablemente de compartir los vínculos a esta encuesta. El reporte va a ser público, de nuevo lo estamos haciendo pues justamente también con la Universidad Panamericana pues para que esto tenga el mayor alcance posible. Por favor, contesten esa encuesta, distribúyanla con sus colegas, porque sí es muy, muy importante que nosotros tengamos información de qué es lo que está pasando en la región alrededor del tema de implementación de tecnología. Y pues nada, yo tengo tiempo de quedarme a más preguntas, o sea, algunas preguntas si tienen oportunidad. Entonces, pues, Perfecto, adelante. si tienen preguntas las pueden poner en el chat. Y bueno, la verdad es que nos quedó bastante tarea por hacer, ¿no? Digo, a nosotros, yo en lo particular, de ser un despacho pequeño, es hacer la pregunta, ¿qué queremos lograr? ¿Cuáles son estos puntos de dolor? Además de otras preguntas de justo cuando hacían la pregunta de cómo comenzar, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? O quizá, ¿para qué soy buena? ¿Qué quizá me pueda apoyar de ciertos procesos para poder yo centrarme en conseguir clientes o cerrar propuestas, etcétera? Entonces, creo que el hecho de identificar qué es lo que queremos lograr, los puntos de dolor, para poder después un flujo de trabajo concreto y bajarlo a incorporar esos procesos que estaba tomando notas justo del flujo como tal. Creo que aquí ya Patricio ya nos hace una pregunta. Hablaste de gestión del cambio, algunos tips considerando lo tradicionalistas que somos los abogados. Una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Yo o sea, lo que creo que funciona mejor es hacer a la gente parte del proceso desde el inicio. O sea, cuando a ti un día de la noche a la mañana te dicen así como de, venga, aquí está tu nueva herramienta y tienes que usarla, pues dices, o sea, ¿para qué la uso? ¿Por qué? Nadie me preguntó, ¿no? Pero creo que en la medida en la que se hace a la gente parte de estos procesos y en los que digamos, se les consulta para que sean escuchadas cuáles son sus inquietudes y cuáles son las necesidades. Eso ayuda mucho a que la gente se involucre más, ¿no? Porque además, digo, no se ve igual el trabajo desde la silla del socio que desde la banqueta del pasante, ¿no? Entonces, digo, aunque todos los que hemos trabajado de abogados, obviamente en algún momento fuimos pasantes, pues tampoco, o sea, ya fue eso algunos años, ¿no? Creo que afortunadamente esas cosas se empiezan a olvidar y uno se empieza a enfocar en otros temas, pero, o sea, yo empezaría por eso, ¿no? Como hacerlo un ejercicio que fuera más transparente, más abierto, en donde la gente pueda colaborar y en donde también sepan que existen estos incentivos, ¿no? Ahora, otra cosa, pero yo ahí sí he encontrado un poquito más de renuencia, es que, o sea, yo creo que es muy importante medir las cosas, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, los abogados somos personas muy analíticas, ¿no? Entonces, si tú le puedes, o sea, demostrar a alguien como estás utilizando X cantidad de tiempo en hacer esto, pero hicimos una prueba y vemos que esto lo podemos hacer en menos tiempo de esta otra manera, entonces eso, o sea, como empezar a generar estas, pues sí, digámosle como storytelling o como estas muestras de que una implementación está funcionando, ¿no? De nuevo, eso abre algunas otras discusiones, ¿no? Sobre todo, pues, o sea, en un despacho en donde están cobrando por hora, pues a lo mejor, o en un áreas de práctica en donde todavía se cobre predominantemente por hora, pues a lo mejor es un poco más difícil tener esta conversación aún,
porque el incentivo está en cargar horas, no en ser necesariamente más, más eficientes. Entonces, a lo mejor ahí los casos de uso, la lógica debe ser como desde otra manera, ¿no? Como de cómo, o sea, cómo mejora tus capacidades analíticas, ¿no? Cómo es que te ayuda a que puedas dar mejores argumentos o cómo te ayuda a que tú puedas ser más oportuno al proporcionar la información a los clientes y que eso pueda ser una especie de anzuelo para generar interés. Pero la realidad es que, por ejemplo, muchos, y esto lo he escuchado de muchas firmas, cuando dicen, te voy a cobrar X por este asunto, al momento que cruzas las horas con lo que se cobró por el asunto, pues por mucho es que, o sea, se le perdió ese asunto porque al final resultaron ser más horas, ¿no? O no fue muy eficiente el uso del tiempo, o a lo mejor hubo ahí algunas, eventualidades, ¿no? O contingencias que no estaban, planteadas, ¿no? Entonces, yo creo que empezar a relacionar también esto con estas métricas es algo súper importante para que podamos empezar a mover esta conversación. Y creo que también, de nuevo, o sea, tener este tipo de información, o sea, como esto que queremos generar con este estudio, esta encuesta, es muy importante porque muchos de los cambios que nosotros vemos en el servicio jurídico están empujados en una parte por cuestiones normativas, o sea, si te dicen que no puedes o no debes hacer tal cosa, pues ahí ya nos topamos con alguna pared o no. Eh, pero en la medida en la que los clientes, o sea, te van a empezar a reformular, o sea, pedir que reformules el valor o que digamos, o sea, si te dicen yo puedo sacar o sea, un ejemplo, por ejemplo, en uno de estos proveedores de tecnología, me decían que ellos tienen muchos clientes que son de empresas. Y lo que está pasando es que, por ejemplo, están utilizando las bases de datos para poder hacer estos análisis previos de cambios normativos o de qué significa esto o qué pasó con tal reforma, en lugar de estarle pidiendo esos análisis a los despachos. Entonces, si esto ya no te lo están pidiendo, pues entonces, ¿dónde está este valor añadido, no? Entonces van a decir, yo ya no voy a gastar en esto, pero a lo mejor sí gasto en esto, ¿no? Entonces también tener estas conversaciones con los clientes sobre qué es lo que quieren de tu servicio, pues ayuda a que también la gente más tradicionalista pues empiece a pensar que el estado de las cosas así como está, pues no se va a seguir sosteniendo, ¿no? Está muy bien ser muy tradicionalista y muy apegado a cierto tipo de procesos o de tradiciones o lo que sea, pero el mundo ya es bastante más ágil que eso, ¿no? Entonces, donde empiecen, o sea, si no los convence la lógica, no los convence la buena onda, los tiene que convencer el mercado. Buenísimo, pues me parece ya agotamos las preguntas que estaban en el chat. Doctora, muchísimas gracias por esta presentación magnífica, gracias por hacer este proceso que parezca sencillo, que sabemos que no lo es y ya nos lo han dicho mil veces, pero de verdad muchas gracias por la manera en la que lo explicas y de nuevo un gusto tenerte por aquí en Logic. No, pues muchas gracias, muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, pues seguimos en contacto en Logic y en otros caminos de la vida. Por- Muchísimas gracias por compartir y a todos los que se conectaron y las preguntas, todas las participaciones, muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias Anaís. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias. Luego.